Bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. En cada conversación que tenemos logramos sacar más y más acerca de esta parábola. En el día de hoy hablamos sobre el siervo malo, aquel que no solamente falló en entregar ganancias, sino que también buscó evadir la responsabilidad. Hay muchísimas cosas que podemos aprender de este caso y queremos compartirlas con ustedes, así que acompáñenos. La última vez quedamos con una idea, o por lo menos yo quedé con una idea, que es la que más me ha capturado en estos días, y es que estamos analizando la parábola de las minas o la parábola de los talentos, y algo súper interesante es el momento que Jesús cuenta esta parábola. No sabemos o no habíamos, creo que lo habíamos mencionado, que hay pequeñas discrepancias entre Lucas y Mateo que no nos dejan estar claros si están relatando el mismo momento y que Jesús contó solamente una parábola o si son dos parábolas que Jesús contó en dos momentos diferentes. Sin embargo, ambas son situadas en la última semana de la vida de Jesús, por lo menos de la vida antes de la cruz. De hecho, Lucas dice que porque se están acercando a Jerusalén es que Jesús cuenta esta parábola y porque la gente esperaba que el reino de los cielos se manifestara, el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Entonces es muy importante el tiempo en el que se da esta historia. En Jerusalén, en las últimas horas de vida del Señor Jesús, cuando sus apóstoles están esperando que se manifieste el Mesías como ellos esperaban que se manifestara el Mesías, como un líder que los liberara de Roma y todo el asunto. Y a raíz de esto Jesús cuenta una parábola donde dice, no, yo me voy a ir y los voy a dejar a cargo de algo. Y es sumamente importante que sean fieles con eso que les voy a dejar. Y en un momento tan trascendental, donde Jesús cuenta esta parábola porque están llegando a Jerusalén y no estamos seguros si la contó una o dos veces, y si la contó dos veces es más impresionante todavía, dudo mucho que Jesús esté contando una parábola sobre la fidelidad en general, donde Jesús diga, es importante que sean fieles con el carro, es importante que sean fieles con la casa, es importante que sean fieles con los zapatos, aunque por supuesto que tenemos que ser fieles con todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero pareciera que lo realmente importante es que sean fieles con el talento. ¿Y qué vamos a hacer con ese talento? Ya habíamos hablado del vínculo que Esteban y no solo Esteban, sino apoyado en lo que otros estudiosos de la Biblia han dicho, hay entre esta parábola y la parábola de las tierras, y en la parábola de las tierras Jesús claramente explica que la semilla es la palabra de Dios. Así que tenemos una pista muy grande para entender que el talento es la palabra de Dios, lo cual en mi mente se refuerza con las últimas cosas que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Vayan y enséñenle a otros todas las cosas que yo les he mandado. O sea, la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante ser fieles para con la palabra de Dios. Y ese es el tipo de fidelidad en la que Jesús se está enfocando en este último relato. Creo que a partir de aquí podemos movernos en más direcciones, pero eso es como la idea común con la que llegamos en este momento. Ahora, creo que también, ¿verdad? Habíamos visto como parte de esta conversación un poco, como mencionaste, Leito, el contexto de dónde está sucediendo la parábola, contexto geográfico, el contexto
histórico en el tiempo, en el proceso de donde Jesús está entrando a Jerusalén y las cosas que están a punto de ocurrir en los próximos días y no horas. Para él esto da un sentido de urgencia y para sus discípulos es parte del contexto que se agrega a todo el conocimiento que ellos han venido recibiendo de parte de la enseñanza que les ha venido dando durante los últimos años. No está pasando en un vacío, sino que está pasando como parte de todo este contexto. Y como parte de todo lo que los discípulos agregan es esta nueva enseñanza de esta parábola de los talentos y básicamente se agrega a todas las otras enseñanzas que ellos tenían antes y que han recibido también. Entonces eso es importante porque esto no está pasando en un vacío y no es la primera vez que Jesús les está hablando, sino que todo lo que les está diciendo se va agregando, se va sumando. Son piezas nuevas que ellos ahora tienen, piezas adicionales que, por decirlo así, se conectan con piezas que ya tenían desde antes. Entonces, parte de lo que estamos rescatando es que dentro de este contexto hay un sentido de urgencia y hay un mensaje bastante claro que Jesús está tratando de dar, que viene impreso con este sentido de urgencia y que hasta resulta un poco como extraño ver, más bien, o no ver, que los discípulos, aunque sí lo han hecho antes en otras ocasiones, aquí no detienen a Jesús y le preguntan, hey, Jesús, mira, puedes explicarnos específicamente qué es lo que estás diciendo acá, ¿verdad? Porque sí se percibe ese sentido de urgencia, sí se percibe que está siendo muy claro y muy directo en esta enseñanza, pero no se percibe de los discípulos que haya ambigüedad. Es como que para ellos es claro, o por lo menos no se percibe que no sea claro. Entonces, tal vez para nosotros, como lectores modernos, esto debería inquietarnos, porque yo veo aquí como en principio dos opciones. Está la opción uno de, bueno, no me inquieto y simplemente entiendo el mensaje más general, que es, tengo que ser fiel y, no necesariamente me dejo como que me consuma por necesariamente saber exactamente con qué tengo que ser fiel, sino simplemente, ¿verdad? Voy a tratar de ser fiel con absolutamente todo y voy a tratar de ser fiel de una manera genérica, convertir la fidelidad en un estilo de vida. Bueno, eso es bien, ¿verdad? Pero, pero si ya lo montamos con las otras piezas que estamos viendo dentro del contexto donde está ocurriendo esta historia y entendemos que hay un sentido de urgencia, un sentido de mucha claridad en lo filoso del mensaje que Jesús está diciendo, entonces eso parece que no lleva necesariamente mucha congruencia. Más bien parece que eso sería como diferente, ¿verdad? Una interpretación más bien como que un poco diferente. Difícilmente en un momento tan específico esté hablando de algo tan genérico. Ajá, Rebe y yo estamos viendo una serie sobre la reina de Inglaterra y llega el esposo y dice, ¿dónde está ella? Y los sirvientes le dicen, ¿cuál ella? Y él se vuelve y dice, cuando estoy en el palacio de Buckingham y digo ella, me refiero a la reina. Entonces es como muy específico en dónde estoy y cuando me refiero a quién, a qué ajá, me refiero. Entonces ajá. por ahí va la línea de que en un momento tan particular, tan apremiante, Ujú, no es, tal vez sea tan genérico el fidelidad con cualquier cosa. ujú, exacto. Y eso nos puede ayudar porque yo siento que eso es exactamente lo que tenemos que incluir dentro de nuestro acervo de piezas para considerar, poder revisar esto de una manera, valga la redundancia, fiel. Tengo que agregar estas piezas, entender que hay un contexto, que cuando Jesús da esta historia y los discípulos no preguntan, como si lo hacen otras veces, ¿verdad? Y si nada más leyéramos solamente este pedacito, daría pie como para hacer una pregunta, pero ellos no lo hacen, entonces tendremos que preguntarnos casi que por qué no lo preguntan. Bueno, puede ser porque adoptan esta ruta genérica o
O tal vez puede ser porque para ellos, al agregar esta pieza a todas las otras enseñanzas que tienen, logran conectar los puntos y logran entender, claro, cuando él me está diciendo esto aquí y lo dice de esta manera, esto se conecta con esto otro que dijo acá y lo dijo de la misma manera, entonces él está haciéndonos ir a encontrar la respuesta, nada más que tenemos que pegar varias piezas para encontrarla. Ya nos había dicho de qué se estaba refiriendo. Ujú. Entonces tal vez ya no le pregunto, no porque no sepa y le tengo miedo o no le quiero preguntar, no le quiero interrumpir, sino es porque no, es que, ¿verdad? Ya entiendo por dónde va la situación, como vos decís. El contexto de donde yo estoy, de qué es lo que está pasando y qué es lo que me está diciendo, cuando hago esa aseveración, esa inferencia, ya sé hacia dónde apunta. Y no lo tengo que preguntar porque lo entiendo, lo tengo claro. Y lo mismo pasa también entonces cuando vos mencionaste al final en la Gran Comisión en Mateo, al puro final, es que estas son básicamente las últimas palabras que dice Jesús antes de levantar los pies de la tierra y empezar a ascender hacia las nubes en el cielo. Y ahí tampoco los discípulos se ve como que le, hey, dame un minutito, aclaremos esto antes de que te vayas, te robo 2 minutitos. ¿Te acuerdas aquella parábola de los talentos? Sí, me había Te- quedado con la duda, no importa si me la explicas ahora. ¿Tenés chance? Dame un chancecito, sí. Tampoco ahí lo hacen, ¿verdad? Sino que más bien siguen estando como que no, o sea, eso no lo preguntaron. Entonces ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de seguir esa línea, lo que vamos a ver es que en la parábola de las tierras vemos un poquito eso, que es que estamos claros en que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Y lo que se le habla, que se les da en la parábola de las tierras, es el conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Es como vos dijiste un poco, Leo, la palabra de Dios puesta en práctica, conocida. Esa palabra, el conocimiento, es un conocimiento personal, íntimo. No es solamente un conocimiento teórico, así como que lo leí, ya lo... No, no es un conocimiento que de verdad conoce, de verdad. O sea, es cuando usted conoce a una persona, cuando usted conoce a un amigo. Es un conocimiento, de verdad, lo conozco. No solamente así es un conocido. Yo una vez lo vi, me hablaron de él, como cuando usted tiene los papás, a mí mis papás me hacen esto. ¿Se acuerda que usted tiene un primo tal que vive en San Ramón? ¿Se acuerda que usted lo había una vez lo conoció cuando tenía 6 años? ¿Qué va a estar acordando? Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero pues yo puedo decir que yo los conozco a ustedes, los he conocido. Entonces es un conocimiento real, completo. El conocimiento de los misterios del reino de los cielos. Y hemos hablado también que los misterios son entonces esta llave. Es como una explicación, como una contraseña que cuando ya la recibo, ya la sé, ya la conozco. Ya no necesito que, o sea, ya no necesito como tratar de averiguarla, descubrirla. Ya me dieron la contraseña, ya la conozco. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces ahora lo comparto. Ahora, entonces aplico, sí, el principio que vimos en la parábola de los talentos, que es un principio bíblico innegable sobre la fidelidad, de ser fiel con lo que se me da. Pero también vimos que este es un principio bíblico innegable, pero no solamente está en esta parábola, está en muchos lados. Esta parábola de los talentos apalanca un poco este principio, pero no necesariamente es el único lugar donde vemos este principio enseñado de que a los siervos deben ser fieles con los que se les da, deben ser buenos siervos, deben ser buenos mayordomos. Vemos que hay otras parábolas donde no lo son. Esta también nos enseña qué pasa cuando no lo son. Y entonces ahí creo que podemos entonces empezar a ver un poquito más qué es lo que pasa según esta parábola de los talentos en Mateo 25 con el siervo que no es fiel. Porque ya hablamos un poquito de los primeros dos siervos, los que fueron fieles, qué fue lo que hicieron y cuál fue el resultado. Multiplicaron los talentos que les dieron. Entonces, en este caso, a saber, tenían un conocimiento de un misterio
o un conocimiento de una parte de la parábola y lo multiplicaron y lo pusieron en práctica, lo pusieron a trabajar y dio fruto y resultado. Y el Señor les dice, buenos siervos y fieles. Y a este otro, veamos a ver lo que pasa. Este es el contraste, el contrapunto. Le dice, empezando en el versículo 18 de Mateo 25, más el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Luego dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí es donde vamos a ver que esta parábola no hace gran diferencia entre los primeros dos. Es como, ¿verdad? Es como que es extra clara en enseñarnos que el que produjo 5 más o el que produjo 2 más, de eso no se trata. Es cuestión de El producir gran nada más. contraste. Ajá. Y aquí es donde va a ser el cambio de marcha. Aquí nos va a enseñar el gran contraste. Aquí es donde empieza a enseñar la gran parte de la enseñanza. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, y esto es clave, voy a hacer un énfasis acá, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y luego le termina diciendo, he aquí tienes lo que es tuyo. Básicamente se lo devuelve. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo. Voy a hacer unos énfasis acá. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Y luego dice, quitadle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tal vez como para ver qué piensan de esto, tal vez como podemos empezar en el 24. ¿Qué piensan ahí? Yo lo que veo ahí, vamos a ver, es la típica actitud de alguien que hace algo mal pero no lo quiere reconocer. Normalmente son las excusas, o sea, ahí lo que él hizo fue dar una excusa. Cuando dos hermanitos se están peleando, difícilmente alguno quiere reconocer, siempre le echan la culpa al otro, ¿verdad? Y aquí hay algo muy interesante y es que él encuentra fácil justificarse en el hecho de que el Señor es un hombre duro, así es como lo dice. Y también da una excusa, recoges donde no sembraste. Pero el punto es, al fin y al cabo, ¿a quién está responsabilizando o en qué está evitando por completo la responsabilidad sobre sí mismo, ¿verdad? Y eso es algo típico y es curioso verlo en otros momentos en la Biblia. Adán come de la fruta y le dice a Dios, la mujer que tú me diste me dio a comer. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios por haberle dado a la esposa, digo, la mujer. Exacto. Le echa la culpa a Dios, que es la misma actitud que tiene este siervo. O cuando Saúl se pone a hacer algo que él no debía de hacer, que era hacer sacrificios, y llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Le echa la culpa a Samuel porque le dice, es que tardabas mucho en venir, no venías y el pueblo se me iba.
¿De quién era la culpa? De Samuel. Entonces, algo que yo veo ahí es una actitud típica, la actitud típica de no asumir la responsabilidad ante algo y de echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y en este caso, echarle la culpa al Señor. Esa es como la primera actitud que veo ahí. Y una excusa, tras de todo, malísima, me parece a mí. Porque es sumamente irracional, porque es como, ok, yo sé que usted es muy exigente, yo sé que usted es muy duro, yo sé que usted no le importa ir a recoger a donde usted no sembró. O sea, eso para usted no es problema. Entonces, como usted es así, me dio tanto miedo que preferí no hacer nada. A mí nunca me pareció que tenía sentido. Porque más bien, si yo tengo tanto miedo de una persona así, lo que uno dice es, no, aquí es poniéndole a hacer algo. Porque donde yo le llegue a este señor con las manos vacías, va a haber problemas. Me parece que incluso su actitud de evitar la responsabilidad lo hace poner una excusa malísima. Posiblemente él sabía que no tenía excusa para lo que había hecho, especialmente cuando llegaron los otros y entregaron un fruto. Y con tal de no hacerse ver tan mal o con tal de excusarse, hizo una excusa malísima, malísima, malísima. Totalmente. Y al final lo peor es que en la excusa la culpa la tiene el Señor. Y digamos, por eso es que a mí me gustaría analizar algunas actitudes de este siervo. Bueno, lo primero es que le dicen siervo malo. No solamente le dicen infiel, sino que le dicen malo. Y hay varias actitudes ahí. Número uno, ya hemos hablado que un talento es algo sumamente valioso. Ya eso lo teníamos bien definido, una cantidad enorme y que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Entonces, este siervo, en lugar de sentirse honrado por recibir la responsabilidad y en vez de sentirse privilegiado porque están confiando algo valioso en sus manos, lo que hace es restarle valor a eso. No lo dice aquí, o sea, no lo dice, pero uno puede leer entre líneas con esa actitud. Él le resta valor a lo que se le confió. Simplemente va y lo esconde y encuentra muy fácil decir, te estoy devolviendo lo que es tuyo. O sea, yo no me robé nada, aquí no quité nada, no me lo comí en confites, no me lo comí en confites, ¿verdad? Pero entonces, tranquilo. Salimos tablas, no me lo robé, no construí, entonces salimos tablas. Pero el punto es que entre líneas yo lo que puedo ver ahí también es alguien que no valora lo que se le dio, que no valoró, que no le dio importancia, que no le pareció importante. Y así es como, eso es lo que refleja, no le pareció algo importante. Y es interesante que va y lo entierra. Me recuerda un poco más bien la parábola del reino, en donde dice del que va y encuentra en un terreno un tesoro, y va y vende todo y se despoja de todo, pero para desenterrarlo, Para para sacarlo. ¿Y por qué? Porque más bien ir y vender todo para sacar aquello, lo que refleja es que aquello vale demasiado. Ese es el punto. Y este agarra lo que vale demasiado y ¿qué hace? Lo mete debajo de la alfombra. Lo entierra más Exactamente. Exactamente. Entonces, una actitud que veo también en él es que no valora lo que se le está entregando, ni se siente honrado, ni se siente privilegiado, sino que más bien le termina como reclamando al Señor, porque como Él es duro y entonces no, aquí está, esto es suyo, ya está. No valora, esa es una de las cosas ahí, otra actitud. Y es curioso también porque si uno lo compara un poco, y aquí sí es un contraste muy diferente, pero
igual estamos hablando de algo que el Señor Jesús nos da a nosotros, independientemente igual si son los misterios o si se refiere a otras cosas o incluye otras cosas aparte de los misterios. Pero el punto es, eh, nos está dando algo. Y si uno analiza la historia de Israel, es una historia de un Dios amoroso que normalmente compara a Israel muchas veces con una esposa infiel, que él dándole todo, ella se aleja, ¿verdad? Y se aleja y comete adulterios y hace y se va tras otros dioses y es una historia muy común en el Antiguo Testamento. Y muy común también con el tema del fruto, de que no dan frutos. Hay una parábola muy linda igual en Isaías, se llama la parábola de la viña en Isaías 5:7, donde habla de que Dios planta una viña y hace todo por esa viña, pero la viña resulta no le da frutos buenos. Y el punto con eso es que se ve como algo igual, como una esposa infiel. ¿Y cuál es el punto para llegar ahí? El punto es que si nosotros lo analizamos, el Señor, de igual forma, ubicándonos en nuestra época, por nosotros, ¿qué no ha dado? Dice Romanos que no escatimó ni a su propio Hijo, que entregó todo, todo. Y este siervo no mueve un dedo por su Señor, que aparte fue el que le dio el talento. Entonces, ahí lo que uno puede ver es no valoró, es un ingrato, porque le termina hasta reclamando, o sea, lo que nosotros popularmente decimos, tras de que debe, cobra. Entonces, son un montón de actitudes muy pesadas y por eso no le dice infiel nada más, sino que le dice malo. Es algo mucho más fuerte, diría yo. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo nuestra página web, redescubriendolabiblia.org. Y yo creo que todo eso es súper cierto, súper bueno verlo y rescatarlo y traerlo a la imagen que estamos armando. Esa palabra malo es muy muy buena y creo que es muy importante entonces que en esta conversación mantengamos esa línea de tensión, ¿verdad? Estamos hablando de algo malo, estamos hablando de maldad. Y una de las cosas que rescato de lo que estás diciendo, Jorge, entonces es que me gustó mucho la línea que hiciste con Adán después de que pecó y la línea que hiciste con Saúl en uno de sus grandes fallos, que casualmente creo que es cuando a raíz de eso es desechado, ¿verdad? También, que es esto que está pasando entonces es algo malo y como acción y también entonces habla de lo que hay dentro de este siervo que produce esta mala acción. Entonces esta mala acción no solamente como que él cometió un errorcillo, sino que todo lo que está saliendo de él y todo lo que está saliendo a la luz nos habla de lo que hay de aquí adentro de este siervo y lo que hay es maldad. Entonces estamos hablando de que esto no es simplemente una equivocación, sino que es una transgresión. Otra palabra para transgresión es no solo una falla de que no acerté lo correcto que tenía que hacer, sino que traspasé lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Y esto es el concepto del pecado, de que hice lo que no tenía que hacer y no hice lo que sí tenía que hacer. Y eso es, al final de cuentas, es a los ojos de Dios, eso es maldad, porque va en contra de quien Él es, se antepone a su misma naturaleza, a su mismo carácter, que es la bondad. Entonces, esto es un nudito bonito como para desenredar, porque entonces, si este es un siervo malo,
empezamos entonces a cuestionarnos, ¿lo que él está diciendo, lo está diciendo de verdad o lo está diciendo como un engaño? Porque si ya falló en esto, ¿en qué más puede fallar? Si el Señor le dice usted es malo, le está diciendo no es que usted es una buena persona, pero hizo algo malo. No, le está diciendo que él es malo. Lo halló a él en sí malo. Entonces, cuando el siervo dice estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si lo que está diciendo de qué corazón lo está diciendo? Porque lo puede inclusive estar diciendo de un corazón mentiroso que habla mentira. Entonces, un nudito bonito. No, pero ok, nada más que el Señor no lo desmiente. Ajá, ajá, Porque el Señor no dice, suave un toque, yo no ajá, soy duro y eso de que no ajá, diga falsedades de que yo ajá, recojo donde no esparcí, suave un toque, yo solo recojo, ajá, no, no, no. Más bien el Señor le dice todo lo contrario, le dice, ok, ajá, si usted sabe que yo soy así, ajá, ¿por qué no ajá, hizo esto, esto y esto? Sómbrete, ajá, con más razón brete, con más razón Exacto, trabaje. Ajá. exacto. Entonces, ajá, él no es malo porque esté mintiendo. No, no le ajá, están diciendo malo porque esté mintiendo. ajá, Porque no está mintiendo. O por lo menos, si estuviera mintiendo, lo hubieran desmentido. ajá. Eso es completamente verdadero. Porque yo he escuchado esta parábola muchas veces. Y vuelvo a lo mismo. Por eso es que como la he escuchado muchas veces y he escuchado miles de interpretaciones. Bueno, no sé si miles, pero bastantes. E inclusive he escuchado personas que han dicho, no, mira, es que lo que estaba haciendo este chaval es, ¿verdad? Para zafarse, le tira como esta frase, nunca la he escuchado antes de esa explicación, pero la entendí en el instante. Dice, es que para zafarse de la regañada que le iban a meter, como que le tira una chinita al señor. Y nunca había escuchado esa frase antes, pero entiendo como que quiere decir como, no, mira, es que usted es muy mal, usted es muy, ¿verdad? Como que está tratando como de alguna manera el siervo como de congraciarse con el señor. No, pero eso es no haber tenido una mamá brava. Porque Ajá, a mami brava, yo llego y le digo, ay mami, pero es que usted, ah, no, peor fajazo. ajá, Dale la culpa a la mamá. exacto, Exacto. ajá. Pero exacto, pero esa frase yo la escuché en una interpretación de esta parábola. Y luego, cuando entendí lo que estaba tratando de decir esa frase, dije yo, no, mira, pero no eso no alcanza el objetivo, porque si de verdad fuera el objetivo zafarse y hacerle bien, le hubiera dicho algo más. Pero eso no es lo que, pero le dice esto. Entonces yo creo que esa no es la intención de congraciarse, decirle esto solo como para congraciarse el siervo malo con su señor cuando lo llama a cuentas. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se lo dice? Y entonces, viendo lo que le dice, yo creo que es una clave para entrar a ver por qué se lo dice, de dónde viene lo que le está diciendo, viendo qué es lo que le está diciendo. Y él le empieza diciendo en el 24, y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, ok, entonces empecemos por el principio. Lo primero que le dice es, en su respuesta cuando lo llaman a cuentas es, Señor. Y eso nos dice algo. Nos dice que lo identifica como Señor. Y automáticamente que Él se identifica, que Él se entiende identificado como no Señor, sino como siervo. En su primera palabra de su respuesta entendemos que entiende la dualidad de los roles, le asigna al Señor un rol superior y por implicación se entiende en un rol que no es ese rol superior, sino en un rol como de tal vez dependencia o como un toque de sumisión.
pero de entrada su primera palabra de su respuesta nos hace ver que sabe con quién está hablando y en qué condición está haciendo esa declaración, haciendo esa respuesta. Él entiende que está siendo llamado a cuentas, que se le está pidiendo unas cuentas y se le está pidiendo una respuesta. Punto. Ahora, eso es algo que él entiende, eso es algo que él conoce. Luego sigue diciendo, conocía, o podemos decir entonces, conocía también que además de ser Señor, conocía también entonces que eres hombre duro. Entonces aquí voy a ir rescatando dos palabras de esto. Primera palabra, conocía, que ya la habíamos visto hace un ratito. Es esta misma palabra de conocer. Es algo que él, por lo menos en su respuesta, él dice que él lo conoce. No solamente que lo había visto una vez o que le mandaron el talento por correo y le mandaron las instrucciones por email y nunca lo había visto cara a cara. Supuestamente él dice que lo conocía y que es duro. En griego esto es skleros, que es chiva, porque de ahí es de donde viene una palabra que nosotros conocemos como una afección del cuerpo que se llama esclerosis. O arteriosclerosis también, sí. Eso es dureza de las arterias, ¿verdad? Esa escleros es duro. Y luego también dice, podemos decir, conocía también que ciegas donde no sembraste. Apalancando la palabra de las tierras, sembrar, speiras, es el mismo proceso que hace el sembrador cuando sale a sembrar. Y conocía también que recoges donde no esparciste, o que cosechas donde no esparciste. Entonces esto es lo que él le dice. Y supuestamente lo que estamos viendo en su respuesta es él está llamando a cuentas al siervo, y el siervo lo que está respondiendo como sus cuentas, está abriendo sus libros y lo que está demostrando como sus cuentas es qué es lo que tiene a su haber en estos libros de contabilidad, en estos libros de cuentas. Y esperando que con eso que está mostrando salirle bien librado. Exactamente. Por ahora, yo creo que hacia eso es lo que, no sé, tal vez en su ilusión, tal vez pensaría. Pero en principio, por ahora simplemente está mostrando, está abriendo la cartera, está abriendo la billetera, está abriendo la bolsa y está enseñando el contenido de lo que tiene adentro. Pero también es importante entender, o sea, yo me acuerdo una vez, cuando estaba en la U, que yo llegué a la revisión del proyecto y le dije a la persona, no hice nada. O sea, había pasado personalmente algo ahí medio que me sacó de base los días que tenía que trabajar ese proyecto. Y Lo llegué, botado. ese proyecto lo dejé botado. O sea, llegué con el archivo que nada más decía hola mundo. Yo sabía que no me iba a ir bien, pero uno igual se presentaba como por lo menos para librarse de algo. A estas alturas, él sabe que no le va a ir bien, pero está diciendo algo. Tal vez corrijo lo que dije antes, no sé si para salir bien librado o por lo menos para no salir tan trasquilado como podría salir. O sea, algo tiene, o sea, él no está diciendo, Señor, vamos a ver, llegar diciendo la verdad, Señor, no hice bien mi trabajo y aquí estoy esperando que usted me haga lo que tenga que hacer, que me castigue con el castigo que me tiene que castigar, es llegar entregado o resignado. Es asumir la responsabilidad también. Ajá. Pero en el momento en el que yo doy una excusa, es porque espero evitar esa responsabilidad de alguna forma. Cuando me hace muchísima gracia lo que decías hace un rato, porque él llega diciéndole Señor, o sea, todavía llega con un cierto respeto, diciendo, ok, hay una distancia entre usted y yo. Cuando Satanás en Génesis 1, o la serpiente en Génesis 1,
Génesis 3, perdón, está dialogando con Eva en diferentes palabras. La serpiente le dice a Eva: Dios les mintió, porque si ustedes comen de ese fruto no se van a morir. Pero él sí sabe algo, sí sabe por lo menos una cosa: que ustedes serían como él. Entonces, Satanás algo de crédito le da a Dios, algo sabe, por lo menos sabe que ustedes serían igual que él. Aquí él también está dándole algo de crédito al Señor, porque le está diciendo: Señor, está poniéndolo en su lugar respectivo, pero él espera salir, no sé si bien librado, pero está esperando no salir siendo responsable de lo que hizo, y el Señor tiene que estar entendiendo eso. Sí, él trata de evadir la responsabilidad y acusar al Señor. Ajá. Y les quiero leer un versículo que es impresionante porque se refiere a eso. En Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. O sea, al final le termina echando las culpas a Dios. Y es algo similar en este caso. Tras de que no hizo algo, entonces terminó enojándose y utilizando a Dios como excusa, o al Señor, ¿verdad? Como excusa, echándole la culpa. Yo no sé si quería salir bien librado, pero por lo menos estaba tratando de evadir la responsabilidad. Uh-huh. Sí, y eso lo vemos entonces en esa excusa, en esa justificación que él hace. Como diciendo, ¿verdad? Él llega y le presenta porque lo llaman a cuentas. Esto es como cuando como cuando a uno le daban dinero para que fuera a comprar algo y usted tenía que regresar con el artículo que compró, con la factura y con el vuelto de lo que sobró de hacer esa compra. Entonces él está regresando y está abriendo sus libros de contabilidad y él lo que espera es que según la matemática que él en su cabeza está haciendo, no necesariamente voy a salir, aquí mi mate me dice que yo no voy a necesariamente salir mal. Y si hubiera... Porque yo no me he robado nada. Exacto. Y si en el peor de los casos, es su culpa. Pero él ya sabe que sí le va a ir mal, porque acaba de ver 2 personas que les fue muy bien. Y él de una vez le echa la excusa a la otra persona. Es que si yo soy ingenuo y no me doy cuenta que me jalé una torta, yo perfectamente llego y digo: hey, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ve, aquí le cuidé muy bien, aquí lo tiene. Se lo cuidé muy bien, es más, hasta le pulí la plata, le pulí el talento. Y el siervo que dice, el señor que dice, no entendió. Uh-huh. No entendió ni siquiera qué era lo que yo esperaba. Pero si él llega excusándose y echándole la culpa a alguien más, es que él sabe que está en una situación en la que él está perdiendo, le echa la excusa al Señor y yo creo que anda buscando cómo evadir la responsabilidad. La estrategia no es la mejor, porque hasta la excusa que da es ilógica, pero por ahí va la idea. O sea, está totalmente nublada su forma de ver las cosas. Es como cuando en un ministerio de gobierno no ejecuta su presupuesto y luego pueden decir: no, pero vea, es que no despilfarramos en gasto. No, pero es que no utilizaron el dinero para lo que era. Ajá. No generaron los proyectos que tenían que hacer, no ejecutaron. Y al no ejecutar, por eso la plata no se gastó. Ese es el punto. O sea, la inacción no... El hecho de que la plata esté intacta no excusaría a nadie en ese caso, ¿verdad? A nivel del gobierno no excusaría a nadie. Uh-huh. Y es algo similar lo que pasa ahí. Es como yo le decía a Rebe, hablando de un expresidente. Ajá. Entregó al país en superávit. Sí, es cierto. El final de su mandato entregó al país en superávit. No hizo nada.
No construyó pero ni una calle, pero entregó al país en superávit. Ajá. Exacto, entonces no alcanzó el fruto que se esperaba, no dio la cosecha que se esperaba. Y aquí creo que eso, lo que estamos llegando a algo que es, que siento que estamos muy de acuerdo, que evita su responsabilidad. Ahora, hay algo con lo que no necesariamente siento que, ¿verdad? Voy a decir por qué. No necesariamente siento que lo que él está diciendo sea una excusa, necesariamente. Porque lo que él está diciendo yo lo veo más bien como que está dando demostración de todo lo que él, y voy a hacer aquí las comillas en el aire, conoce. Él está diciéndole al Señor, y otra vez estoy haciendo las comillas en el aire, conozco todas estas cosas. Conozco que usted es Señor y que yo soy siervo. Conozco que usted es duro. Conozco que usted ciega donde no sembró y conozco que usted recoge donde no esparció. Él supuestamente le está diciendo que supuestamente él conoce todo esto. Y digo supuestamente con tanto énfasis porque, como hemos estado hablando en el versículo 25, lo próximo que dice es no lo que él conoce, otra vez, supuestamente, sino en el 25 es lo que resulta en él de ese supuesto conocimiento. Pero como ahora estabas mencionando vos, Leito, ¿verdad? Si de verdad usted fuera duro, si yo de verdad conociera a una persona que es duro y de verdad, entonces, tuviera miedo, ¿qué haría? Y no, me pongo a trabajar más y más rápido. Y él dice, y tuve miedo, pero parece que no tuvo miedo, porque más bien lo que fue a hacer es esconder el talento. Entonces, aquí en el 25 ya no vemos al siervo diciendo lo que él conoce, como listando como hechos, como aseveraciones, como verdades. Ya en el 25 empezamos viendo a ver dónde la cosa se empieza a torcer. Y dice, y tuve miedo, pero de verdad tuvo miedo, de verdad. Y sí, claro, porque es muy duro y además, ¿verdad? Y es un señor y va a cegar donde no sembró y va a recoger donde no esparció. Entonces, si usted conocía eso, ¿por qué no lo hizo? Y porque me dio miedo. Pero entonces, ¿qué creía que iba a pasar al enterrar el talento? Si de verdad usted lo conociera, de verdad, y de verdad de ese conocimiento de verdad le produjera miedo, te obligaría o te llevaría a hacer lo que tienes que hacer, no lo contrario. Y aquí quiero rescatar un versículo que creo que habías mencionado vos hace un tiempo, Jorge, Deuteronomio 5:29. Creo que lo mencionaste en uno de los episodios pasados del podcast. Cuando lo mencionaste me encantó. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Esto es Dios hablando sobre su pueblo. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? A ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Este es el corazón de Dios, como demostrando un anhelo por su pueblo. ¿Y qué es el anhelo que Él quiere para su pueblo? Que le teman. Pero entonces, si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, le temieran, ¿qué es lo que Dios dice que sucedería? Que guardarían todos los días sus mandamientos. ¿Y qué les pasaría a ellos cuando hagan eso? A ellos y a sus hijos les iría bien para siempre. Exactamente. Me gusta mucho. eh, Hay un señor español, escuché una prédica de un señor español que me gustó la forma en que describió el temor, porque muchas veces equipararlo al miedo que menciona él eh, no suena. Como dice Esteban, bueno, si teme, entonces eso lo debió haber llevado a más bien a hacer las cosas. Escuché una prédica de un viejito español en donde él pues, dice, bueno, pero entonces Dios desea que le tenga miedo. ¿Qué sería temor? Y él dice, la forma más sencilla que encuentro yo de explicarlo, dijo ese señor, eh, es tomarse a Dios en serio. Y me gustó mucho, porque no es un miedo de pánico, no es un miedo de terror, no es tomarse a Dios en serio, tomarse a Dios en serio. Si este siervo se hubiera tomado en serio
la Ajá. tarea y hubiera tomado a su señor en serio, Ujú. se hubiera puesto a trabajar. El miedo del que él está hablando suena más a cobardía, que es otra cosa completamente. Es una actitud cobarde. Y hay algo muy interesante que es la otra actitud que quería también señalar de él, que en el fondo también deja ver que él fue cobarde. Y si hay si hay una actividad de riesgo en la agricultura, y Ajá. estamos hablando de que esto era talento para ponerlo a Ajá. producir y él mismo está Ajá. diciendo para cegar, para cosechar. Así era como la iban a reproducir, el dinero, el talento. Si hay una actividad riesgosa es la agricultura. Usted hoy siembra, yo conozco un ingeniero agrónomo que invirtió una plata en chiles y dice que él llegó un día a donde tenían los siembros y un chile estaba blanco, lo había atacado un hongo. Y al día siguiente un montón de matas Mm. alrededor de esa mata. Y como a los 4 días había perdido toda la cosecha, por ejemplo. Y es un caso moderno. Mm. Entonces, si hay una actividad en donde hay riesgos, en donde hay cosas que pueden salir mal, por ejemplo, es en la agricultura. ¿Cuál es el punto con eso? El punto es que la cobardía lo lleva a uno a evitar tomar riesgos. Ajá. Es preferible evitar tomar riesgos. Ajá. No, yo no veo en él un temor de tomarse al Señor en serio, Ajá. sino lo que veo es una cobardía. Ujú. Si algo puede salir mal, entonces mejor no doy el paso, mejor, mejor lo evito. Y hay dos versículos interesantes sobre la cobardía que me llaman la atención. Hay uno que está en Deuteronomio 28, que es cuando Dios está hablando de cuando su pueblo va a ir en algún momento a hacer la guerra contra otra nación, una orden. Dice que van a llamar a todos los varones que son aptos para la guerra, pero luego, ojo lo que dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y Mm. pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mm. O sea, lo que está diciendo es, si hay alguno que tiene miedo y no quiere ir a la guerra, de una vez Ujú. devuélvase, porque si no va a meterle Ujú. miedo a los otros también, le va a meter miedo a los compañeros y alguien así no sirve tenerlo de soldado. Y la Ujú. otra es cuando estaban por conquistar la tierra, los judíos habían salido con señales y milagros, habían cruzado por el mar, Mm. como por Mm. tierra seca, y ya cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se llenaron de miedo, se llenaron de cobardía. Y hay un versículo en Números 14:3 en donde ellos reflejan esa actitud y dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y Mm. nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esa es la típica actitud cobarde. Ujú. Entonces, el punto es que para mí ese siervo no refleja temor, sino lo que refleja es Ujú. cobardía. No evitó todos los riesgos. ¿Cuál es la forma más sencilla de evitar riesgos? Meterlo, enterrarlo. Porque aún llevarlo al banco implica un riesgo. No es cierto que el banco podría eventualmente, no sé, la moneda se devalúa, algo pasa, lo que sea. O sea, aún evitó todos los riesgos, Ujú. cualquier riesgo, todo lo evitó. Y yo creo que en el fondo esa es la actitud, es más cobardía que otra cosa. Ujú. De acuerdo, completamente, porque entonces podríamos leer más bien esa palabra y tuve cobardía, que es más clara, porque uno puede tener temor con entereza. Es más, el temor con entereza es algo que puede exaltar a una persona humilde, pero la cobardía es algo que se trae abajo, como estabas diciendo, Jorge, no solo a una persona, sino que puede contagiar de cobardía a otros.
más bien se puede traer a un gran número abajo. Exactamente. Entonces, hasta aquí él viene diciendo lo que supuestamente él conocía en el versículo 24, y en el 25 él empieza su justificación de cómo lo que él supuestamente conocía lo lleva a actuar. Pero aquí es donde vemos que empieza él a fallar un poco, tanto en su explicación como en la justificación de sus acciones, porque tuvo cobardía y lo escondió en la tierra, y luego, como ya habíamos visto, como dijiste, Jorge, se lo devuelve como diciendo, aquí está, yo no se lo robé, está intacto. Pero vemos que él no devuelve el fruto, el rédito, la cosecha que se estaba esperando de él. Y en el 26, su señor le responde: malo y negligente siervo. Y aquí, como habíamos dicho, como dijiste vos, Leo, lo primero que hay que notar es que no lo desdice, no lo corrige, más bien hace énfasis en aseverar lo que el siervo había dicho. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces, lo que le dice el siervo no es mentira. Lo que el siervo supuestamente conocía de él, aparentemente sí es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero yo creo que es que en realidad sí lo conocía, pero en realidad no lo conocía. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase, estas frases también se conectan con otras partes de la escritura, pero se conectan un poco diferente. Yo no sé si alguna vez han escuchado esto de cosechar lo que se siembra. En, en Gálatas 6:7 hay un versículo que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Verdad? Entonces parece que hay un principio, y de hecho que se habla en muchos lugares y hasta en libros del principio de la siembra y la cosecha, y eso se da para un montón de cosas, ¿verdad? Sacadas de miles de contextos. La teología de la La prosperidad. teología de la prosperidad, esa es una pésima teología. Pero hablemos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen ellos que predican la teología de la prosperidad? Que si usted siembra como dando ofrendas de dinero de manera muy abundante, va a cosechar como si se recibiera de Dios de manera muy abundante muchas bendiciones y todo lo que usted quiere y todo lo que usted anhela. Y esto es una mala interpretación de este principio que vemos en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y luego en el versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. O sea, que está explicando qué es lo que significa. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Entonces, esto es lo que significa en realidad este principio de la siembra y la cosecha. Ahora, hay una frase en Gálatas 6:7 que nos ayuda a ver un poco una perla que está escondida en lo que dice el siervo malo. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay una palabra aquí que es clave, que es: esta ley aplica ¿para quién? Para todos los hombres. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el siervo malo de su señor? ¿Qué es lo que supuestamente conoce de su señor? ¿Y qué es lo que su señor, cuando le responde, no solo no lo corrige, sino que le vuelve a hacer énfasis en eso? Dice: ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y que yo recojo donde no esparcí? Es como que le está diciendo exactamente lo opuesto a lo que dice en Gálatas 6:7. Entonces, ¿qué? ¿Cómo ponemos estas dos cosas juntas? ¿Qué nos quiere decir esta conexión? ¿Qué hay ahí? ¿Qué significa? Bueno, como para verlo un poco, la diferencia está en que Gálatas 6:7, aunque es un principio bíblico, aunque es una verdad, aunque es cierta, solo aplica para los hombres, pero no aplica para Dios.
Y entonces, Dios cosecha lo que no sembró. Si nosotros hacemos algo malo en esta vida, ¿qué vamos a poder esperar de esta vida? Como nos dijo Gálatas 6:8. Corrupción, destrucción, sufrimiento y hasta la muerte. ¿Cierto? Si somos malos y obramos malos, eso es lo que podemos esperar cosechar. Si eso es lo que sembramos en nuestra vida, eso lo cosecharemos al final de esta vida y en nuestra carne. Y si obráramos bien, si temiéramos a Dios y hiciéramos sus mandamientos, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 5:29? Que esperaríamos de Dios, que nos fuera bien a nosotros y a nuestros hijos, para siempre. Esa es la ley, pero esa ley no aplica para Dios. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que le pasó a Jesús. Porque a Jesús le pasó lo opuesto que lo que dice esta ley. Porque Jesús sembró para bien. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Y qué cosechó él en su carne y al final de su vida? Dolor, injusticia, sufrimiento y muerte. Jesús es aquel de quien este siervo malo y negligente supuestamente nos dice que conocía, pero en realidad no lo conocía. Él dice que él sabía que Dios era aquel, era tal, era así, que era duro, como diciendo recto, que cosechaba lo que no sembró y que recogía lo que no esparció, pero el siervo malo no entendía estos conocimientos. Los tenía, pero no los entendía. No eran suyos, no habían sido espiritualmente abiertos y revelados para él. Creía que estos conocimientos significaban que Dios era malo y bravo y que iba a cosechar lo que no sembró y que por eso entonces había que salirle corriendo y tenerle miedo y huirle y esconderse de él. Pero no entendía que cuando se dice que cosechaba lo que no sembró, hablaba de Jesús mismo. Que Jesús en su piel, sobre sus espaldas, cosechó lo que él no sembró, cosechó todo el dolor y todo el sufrimiento y todas las penas y toda la culpa de mi pecado que yo sembré, que yo debía haber cosechado, él la cosechó por mí. Entonces aquí vemos que el siervo malo entendía supuestamente estas cosas, pero no las conocía. Y si hubiera profundizado en estos conocimientos, ¿a qué hubiera llegado? A entender que Dios es bueno y que aunque hay que tenerle miedo, no hay que actuar con cobardía frente a Él, sino más bien esto lo hubiera motivado a llevar a cabo sus mandamientos. Este siervo había recibido también un talento, poco, pero muy, muy, muy valioso. Había recibido poco de este conocimiento de los misterios del reino de los cielos, pero suficiente como para de ahí haber brincado a entender el Evangelio y haberlo puesto en práctica y haber dado una cosecha con él. Pero no lo hizo, no lo profundizó, no lo puso a trabajar, no lo puso en práctica, no lo compartió con nadie más, sino que lo escondió y se llenó de cobardía. Y por eso el veredicto de su Señor es que fue malo y negligente. Don Leo, está muy calladito desde hace rato. Sí. Vamos a ver. Lo primero a lo que quisiera devolverme, y son varios minutos a donde me quisiera devolver, es hablar del temor o del miedo. Porque, y tal vez podríamos tener todo un episodio para hablar de esto, toda una serie de episodios para hablar de esto. Porque los conceptos que pareciera manejar la Biblia del miedo son contradictorios. Porque por un lado dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por otro lado dice que en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y en algunas partes del Antiguo Testamento decía y no tenían temor de Jehová en sus corazones. Y aquí vemos a este hombre diciendo que tuvo miedo y eso lo hizo estar inactivo.
Hay un tipo de temor que creo que la palabra correcta es la que Jorge usó, pánico, que te hace estar inactivo, que te hace no hacer lo que racionalmente tendrías que hacer. Cuando entras en pánico, sos capaz de hacer cualquier cosa. Cuando yo tengo un cierto temor o un cierto respeto o una cierta reverencia o me tomo en serio algo, eso no implica que yo tenga inacción, todo lo contrario, eso implica que hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué yo no me brinco el semáforo? Que me lo tomo en serio. Porque tengo miedo de que venga un carro en la otra dirección y me embista. Entonces, ese temor no no me inutiliza, más bien me hace tomar acciones. Además de esto, hay un grado más allá del temor y va a sonar contradictorio, el temor que se genera a través del amor. Mis amigos, los que me conocen desde hace tiempo, saben que manejar a mí me gusta mucho y me gusta mucho apretar el carro y me gusta mucho la velocidad y la disfruto. E ir a los go-karts a correr es de lo que más disfruto hacer. Y durante varios años antes de casarme, incluso corrí un poco más de lo que debiera haber corrido, tal vez en la calle común y corriente. Cuando empecé a salir con Rebe, pero ya en serio, recuerdo perfectamente un día donde alcancé cierta velocidad, vi a la velocidad que iba y me entró miedo. Pero el miedo que me entró fue qué miedo a causar un accidente y perderme de lo que puede ser mi vida con ella. Entonces, mi amor por ella produjo un miedo que me llevó a hacer algo diferente. Espérese a que tenga hijos. A eso precisamente quería llegar, porque me imagino que si algún día vos estuvieras en una situación comprometedora en la que, no sé, Dios no lo permita, pero te van a asaltar o pasa algo así, me imagino que más que el temor de lo que te pueda pasar a vos, es el temor de qué pasaría entonces con mis hijas. Claro. Porque hay un temor que más bien me lleva a actuar en la dirección correcta. Pero ese es un temor que nace a través de tener una relación, Exacto. nace a través de tener un amor por la otra persona o las otras personas o una relación con las otras personas. Pero si yo nunca me relaciono con alguien, no tengo miedo de perderme lo que no tengo con esa persona. Pero una persona con la que no me relaciono, una persona a la que no conozco, sí me puede generar pánico. Porque cuando me han asaltado, no los conocía y me generaron pánico. Este siervo tiene pánico porque no hizo nada. Le tenía pánico a su señor porque no hizo nada. De oídas posiblemente conocía quién era el Señor. Había escuchado seguramente de voces de otros que era un señor regañón que estaba esperando que se cometiera el más mínimo error para caerle encima a los siervos. Y tuvo pánico. Y lo más impresionante es que era siervo de ese señor. No era un total desconocido.
Se suponía que tenía que tener esa relación con el Señor. Se suponía que tenía que saber cómo era Él. Porque era un siervo. Pero no se había tomado el tiempo de conocer a su Señor. No, era un total extraño. Entonces, esta persona, en mi opinión, nos puede ilustrar cuán peligroso es para nosotros el no tomarnos el tiempo de conocer quién es nuestro Dios. Y si no me tomo el tiempo de conocer quién es nuestro Dios o quién es el Dios al que yo digo servir, entonces o sirvo al Dios del que he escuchado, o peor aún, sirvo al Dios que fabriqué en mi imaginación. A mí me hace gracia porque a veces bromeando con amigos alguno dice algo y alguien dice, no, espérese para correrme porque ese rayo que le va a caer no me pegue a mí, sino solo a usted. Y yo digo, en la Biblia no hay ni la más mínima mención de que Dios tire rayos. Ese no es Dios, ese es Zeus. Ese no es el Dios de la Biblia. Todavía sí puede decir que la plaga no me caiga a mí o que el fuego del cielo y el azufre no me caiga a mí, es bueno, todavía. Pero el rayo no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, si yo no me tomo el tiempo de tener una relación, de buscar a ese Dios de la Biblia, de conocer a ese Dios de la Biblia, voy a servir o voy a adorar al Dios del que he escuchado, o peor aún, al que fabriqué en mi mente, y voy a llegar a la presencia de Él con las manos vacías, viendo a otros siervos presentarle sus ganancias, y yo voy a inventar una excusa que no tiene razón. O sea, tengo que poner a trabajar lo que Él me ha dado, pero tengo que conocer primero a quién es el Dios que me dio lo que me dio. Para poder entonces, ahora sí, entendiendo el amor y entendiendo quién es Él, empezar a trabajar. Exacto. Y entendiendo ahora sí que es un Dios que es cierto, no recoge lo que sembró, porque en nuestra vida ha sembrado bien y bien y bien, y de parte nuestra no ha recibido bien, bien y bien. Porque ese es el Dios de amor, porque entonces ahí sí voy a conocer, porque si lo conozco sí me voy a dar cuenta que sí es cierto, Él no recoge lo que sembró. Él siembra amor, siembra bien, siembra muchísimas cosas y no las recoge. Pero tengo que conocer a ese Señor. Tengo que invertir el tiempo estudiándolo, conociéndolo, orando, meditando, no sé, lo que sea. Porque eso es lo que aprendo yo de este siervo infiel entonces, a través de todo lo que hemos estado hablando en este rato. Como siempre nos pasa en estas conversaciones, terminamos descubriendo más cosas acerca de Dios y de su maravilloso amor por nosotros. El día de hoy no fue la excepción y quisiéramos saber qué han redescubierto ustedes acerca de Dios, de su amor y de su palabra. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestra página web para que nos compartan y nos cuenten las cosas que han ido redescubriendo. Hasta la próxima. ¡Chao!